agradecer a los organizadores esta posibilidad de poder comunicarme con tan importante sector de la clase trabajadora y sobre todo transmitir algunas ideas que se vienen trabajando en torno al tema que se me ha encargado. Se ha tratado lo más coherentemente de hacer para plantearse o comenzar a reflexionar sobre lo que debería ser una reactivación de la economía. Hay una serie de temas y una serie de retos que son todavía muy importantes para el país, pero que nosotros vamos a tratar de centrarnos solo en una parte. Miren, la pandemia, fundamentalmente, ¿qué cosa es lo que nos va a dejar, ¿no? En realidad, tenemos que enfrentar el crecimiento de la pobreza, ¿no? Y en especial de la pobreza extrema que afecta a poblaciones urbanas y rurales ahora. Antes, cuando hablábamos de pobreza extrema, cuando hablábamos de gente que apenas si conseguía en términos generales $1 o $3.50 diario para satisfacer sus necesidades, nos estábamos refiriendo por lo general a sectores rurales, ¿no? Sectores que estaban muy lejanos de las ciudades. Hoy en día, ese tipo de pobreza extrema también la vamos a comenzar a ver con más frecuencia en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades. El segundo aspecto que nos va a dejar la pandemia, que lo explicaré más adelante, va a ser la pérdida de fuentes de ingreso, de empleos e incluso de transferencia. Esto tiene que ver con lo que se llama la pobreza monetaria, ¿ya? La pobreza monetaria se mide por el nivel de ingresos que tiene la gente en un determinado país, en un determinado lugar, ¿no? Y claro, los principales ingresos para enfrentar la pobreza son de los empleos. Cuando el empleo cae, la pobreza inmediatamente sube, ¿no? Y claro, eso muchas veces trata de menguarse con transferencias. ¿Qué cosas son transferencias? Asistencias que el mismo Estado da a los sectores más pobres, que son por lo general transferencias monetarias. Por ejemplo, el bono que se promete y se promete, pero que nunca llega a todo el mundo, es una transferencia del Estado. Y es una transferencia en dinero, transferencia que puede ayudar al tema de los ingresos y a enfrentar la pobreza monetaria. Pero hay otro tipo también de factores que inciden en la pobreza. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en esta situación, cómo ha habido un incremento de población en situaciones de hambre. Gente que está ahora malnutrida. E incluso en muchos lugares no les llega pues la alimentación. Eso es lo que se llama inseguridad alimentaria. Entonces, en general, esos son problemas que los vemos constantemente, pero que son factores también de pobreza llamados pobreza multicausal, o sea, que obedece a otros factores. Tú eres pobre, ¿por qué? Porque no te alcanza para comer, tienes hambre. Eres pobre, ¿por qué? Porque estás malnutrido, porque aunque comas, no puedes comer con los suficientes nutrientes como para resguardar bien de salud. Y esa parte multicausal afecta también otras condiciones de vida, ¿no? Que ahora la pandemia los ha descubierto. Por ejemplo, hay mucha gente que teniendo dinero no puede tener acceso a la salud, incluso teniendo dinero. Es una forma de pobreza de la gente. ¿Por qué? Porque ni todo el dinero que tengas muchas veces te salva a ti de la muerte, como dramáticamente hemos estado viendo. Hay otras condiciones, como por ejemplo las de la educación, ¿no? La educación ha sufrido mucho en este periodo porque aunque se hayan utilizado métodos alternativos como la educación a distancia, etcétera, no todos los peruanos pueden tener acceso a ella, o porque no existen las condiciones, por ejemplo, de electrificación, o porque no existen las condiciones de conectividad para que esa educación llegue. Por otro lado, hay otros factores. Hablamos mucho de la salud ahora, pero la salud también depende de otros factores. Si tú no tienes agua potable o no tienes agua y desagüe, entonces tu acceso a la salud, como muchos de ustedes sabrán, se verá fuertemente mediado, ¿no? Entonces, muchos de estos retos han aparecido de una manera mucho más fuerte con la pandemia.
y obviamente hay que encontrar las formas de enfrentarlo. De todos estos factores para enfrentar una pandemia, creo que el más importante es el aspecto monetario, porque si tú no tienes plata, en realidad va a ser muy difícil que puedas enfrentar las otras causas de la pobreza, salvo que tengas subvenciones suficientes por parte del Estado, ¿no? Subvenciones que no existen. Pero también es cierto, y en eso debemos estar muy claro, que más allá de la decisión inicial que tuvo el gobierno de ejercer liderazgo, ¿sí? Nadie cuestiona eso, ¿no? El gobierno mismo ha chocado con las enormes limitaciones del Estado. Un Estado que ha sido sistemáticamente debilitado por muchísimos años, ¿no? Décadas, ¿no? Y además expoliado, ¿no? Expoliado de distintas formas, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú deberías pagar impuestos, antes pagabas, ahora no pagas. ¿Qué cosa es? Es una forma de expoliación, ¿no? Haces que el Estado invierta para ti y finalmente no le pagas. Por ejemplo, hay grandes proyectos agroindustriales que se hicieron desde hace 20 o 30 años atrás. Las tierras las están aprovechando, usufructuando importantes empresas, pero están pagando las tierras, no las pagan. O sea, el Estado ha sido expoliado en las últimas décadas. Y entonces, durante mucho tiempo el Estado no ha sido capaz, ¿no?, de tomar medidas radicales para enfrentar, por ejemplo, la emergencia sanitaria. Afortunadamente hoy en día estamos bajando un poco lo que han sido los contagios y afortunadamente las muertes. Sin embargo, yo creo, como todos ustedes seguramente, que no hay que bajar la guardia y que en su momento tendrán que verse los grandes errores que se han cometido. Entonces, miren ustedes, no es que la pandemia ya ha sido la culpable de todo. Si ustedes ven el gráfico que estamos poniendo, vamos a ver lo que ha sido el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento también de la ocupación, ¿ya? Siempre en todos los periodos casi ha habido crecimiento de la productividad laboral, es decir, la mano de obra se ha esforzado por producir, pero no siempre, ¿no?, ha habido crecimiento, el crecimiento económico por otro factor. O sea que mucho de este crecimiento per cápita se debe sobre todo a la dinámica de los empleos. Y entonces, si ustedes ven bien, ya en épocas como el 2016, el 2017 hemos venido cayendo sistemáticamente, subimos un poco el 18, caímos nuevamente en el 2019, en esa época no había pandemia. Nosotros hemos estado, por ejemplo, todo el año pasado, todo el año 19, discutiendo, ¿no?, si es que crecíamos 4%, 4,5%, después de un tiempo se corregían cifras, no, vamos a crecer 3%, 3,5%, al final ni siquiera llegamos a 2,7% y fue el año que menos hemos crecido en todo lo que va del siglo. Entonces eso tiene que hacernos pensar, ¿no? Acá hay algunas fallas muy serias en el desarrollo de nuestra economía que no permite todo un crecimiento sostenido. Miren, en 1919 existían 17.839.000 personas económicamente activas, lo que se llama la población económicamente activa. Es decir, no es toda la gente en edad de trabajar, sino la gente que está ocupada, y si no está ocupada es porque está buscando empleo. Si hay, por ejemplo, un joven que está dedicado totalmente al estudio, él no entra en la población económicamente activa. Por eso es que la gente en edad de trabajar es un poco más, son más de 20 millones, más de 22 millones, pero la población económicamente activa, es decir, la gente que quiere trabajar, que tiene un trabajo, está subempleado o está buscando trabajo aún estando desempleado, esa es la población económicamente activa. Lo real es que todos esos casi 18 millones de personas, teníamos 17.127.000 personas con empleo y 697.000 personas que estaban buscando activamente empleo. Este es un dato de la encuesta nacional de hogares. Y ustedes pueden verlo acá, mientras que la oferta de empleo viene subiendo
14, 15, 16, 17, 18, 19, la demanda de empleo comienza a decaer, ¿no? Ya se planta prácticamente en el 2013 y hacia el 2019 ya no es capaz de absorber toda la oferta. Producto de eso, el desempleo entonces sube y la tasa de desempleo comienza también peligrosamente a mantenerse en el país. Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo? Si hay apenas 600.000, o sea, el 5% de la población económicamente activa se declara como un sector que está desocupado. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso es posible debido al nivel de informalidad que existe. Hay una situación en la cual, si ustedes ven el gráfico que está a la izquierda, vamos a ver la tasa de empleo informal. No, es una tasa que vino disminuyendo desde el 2008, en que estaba más o menos en 78%, y más o menos disminuyó hasta el 72%. Y bueno, si la contamos desde un poco antes, desde el 2007, digamos que disminuyó la informalidad un 10%. Es decir, en ciclos tan grandes de crecimiento para el país, la informalidad se mantuvo y su descenso en realidad fue muy pobre. En 10 años, con tan altos niveles de crecimiento, la informalidad solamente ha bajado 10 puntos. Si consideramos que todavía hay un 70 y tantos % de informalidad, vamos a tener que esperar entonces a ese ritmo 70 años para que la informalidad sea abatida en el país. Aunque, a decir verdad, hay que señalar que estamos hablando de una informalidad en general, porque la informalidad laboral, es decir, la informalidad de la gente que requiere de un contrato laboral, es 48% aproximadamente, o era 48%, porque hoy en día la informalidad con toda seguridad ha aumentado. Y esto nos viene a señalar también que la manera de medir, ¿no es cierto?, el coeficiente de ingreso, es decir, el nivel de desigualdad, también tiene resultados muy pobres. Desde hace casi 10 años baja muy poco. Desde que se midió en el 2007, claro, fue una forma muy discutida también de cómo se medía el nivel de desigualdad. Hasta el 2014 se suponía que el nivel de desigualdad había bajado más o menos como 5 o 6 puntos. Y cuando lo volvemos a medir en el 2017 vemos que ese nivel se ha estancado. Y lo mismo podemos señalar el nivel de empleo vulnerable, que tiene cada vez cantidades más altas. ¿Cuál es el empleo vulnerable? Es decir, el empleo que no te asegura que vas a estar siempre en buena condición, que no tienes suficientes ingresos como para cubrir todas las necesidades como salud, pensiones, etc. Y eso se debe a que básicamente el número de trabajadores autoempleados ha aumentado. De manera tal que la situación antes de la pandemia, y siempre es necesario ver esto, es una situación bastante delicada, y por eso es necesario tener en cuenta, si seguimos igual que antes de la pandemia, vamos a estar exactamente igual que antes. Y frente a cualquier situación grave que se presente en el país, vamos a tener los mismos sufrimientos. Entonces, lo que es bueno conversar es sobre lo siguiente. En estos momentos, los planes que está planteando el gobierno son planes que se llaman de reanudación. ¿Qué significa reanudación? Que tú comienzas nuevamente a abrir la economía, ¿no es cierto?, y la gente a regresar a sus antiguos puestos de trabajo. El problema es que muchas veces va a regresar y ese antiguo puesto de trabajo ya no lo va a encontrar. En primer lugar, porque han habido factores muy serios. Por ejemplo, la alta rotación en el empleo. La mayor parte de los despidos no es solamente porque existe suspensión perfecta de labores para algunos sectores, sino porque muchos de los contratos que se firmaron ya son contratos que no existen. Ustedes saben muy bien que rotación en el empleo, trabajo a plazo fijo, con contratos de plazo fijo, es similar al CAS que hay también en el Estado. Son
miles de trabajadores que están en esas circunstancias. Entonces, la reanudación de las actividades, en todas las fases que está planteando el gobierno, no aseguran que realmente la situación vaya a mejorar. Se necesitan cambios muy radicales para que eso pueda suceder. Y entonces les voy a decir lo siguiente: lo que nosotros planteamos es una cuestión diferente, que se llama reactivación de la economía. O sea, no solamente creemos que reanudando todas las actividades la cosa va a mejorar. Hay que reactivar la economía. Y reactivar la economía pone varios aspectos. Vamos a ver cómo ha ido marchando la reanudación de la economía. El gobierno se planteó 4 fases. La primera fase se suponía comenzaba en mayo. En mayo acordamos que se dieran esa primera fase que implicaban una serie de sectores. Por si acaso, habían sectores que nunca habían parado, por ejemplo, la gran minería y los servicios esenciales que todos nosotros conocemos. Entonces, cuando comienza esa primera fase, hubieron muchísimos problemas muy graves, muy serios, no comenzó a tiempo, se necesitaban demasiados papeleos, etcétera, ¿no? Y el gobierno no supo cómo afrontar esa situación. La mayor preocupación de los trabajadores en esa etapa es que la reactivación se diera asegurando que los trabajadores regresen a sus labores, pero en condiciones de salubridad, y para eso era importante, por ejemplo, que los comités de seguridad y salud en el trabajo funcionaran, que los protocolos fueran revisados por ellos, que hubieran situaciones en las cuales se pudiera recibir entrenamientos para el caso, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso funcionó de manera muy desigual. Empresas que no pudieron abrir porque también tuvieron problemas de cómo activar sus protocolos y de cómo podía ser la supervigilancia, ¿no? Y porque además el gobierno tampoco confiaba en nadie. Los trabajadores ofrecimos que a través de las organizaciones sindicales se supervigile si las empresas realmente están actuando con protocolo. El gobierno, nada. Una de las principales fallas que tuvo el gobierno precisamente en esos momentos era, por ejemplo, el bono, ¿no? Y en otros casos, el reparto de los víveres. Se le dijo al gobierno que eso era muy difícil, que debería más bien apoyarse en organizaciones populares, en organizaciones vecinales. Demoró demasiado tiempo, ¿no es cierto?, en tomar en cuenta a estos sectores que luego resultaron tan útiles, ¿no?, para el caso. Para el caso del dinero, por ejemplo, se le dijo que si le había fallado el reparto focalizado, entonces que hubiera un bono universal para todos. Eso fue en mayo, compañeros. Pasó junio, julio, agosto, estamos en septiembre, ya está anunciado el bono familiar universal, pero todavía no comienza a salir. Nadie puede decir de que no conocía el futuro o que la pandemia efectivamente no agarra desprevenido, pero para cuestiones como esta uno siempre debe tener un plan B y buscar el apoyo sobre todo de los sectores sociales. El gobierno no lo hizo, pero de todas las cosas que más han fallado, que más duramente han caído sobre la población, ha sido el tema de los bonos universales, ¿ya? Y he traído todo esto a colación, ¿por qué? Porque cuando uno habla de reactivación, lo que se tiene que reactivar no es solamente la oferta, es decir, no es solamente la reanudación de actividades, sino que hay que reactivar la demanda, ¿no? Y uno puede reanudar la oferta, pero si no hay nadie que compre, tampoco es que se esté ganando mucho. Y para que asegurar que se comprara, debió haberse pensado no en un bono que se entregó en 2 partes para que pasaran los primeros 5 meses y comenzar ahora con otro bono, sino a estas alturas ya deberían haberse repartido por lo menos unos 3 o 4 bonos. El gobierno prefirió primero que la gente se gastara sus ETS, se gastara sus dineros de las AFP, de otras formas de seguros previsional, antes
que comenzar a gastar en eso, ¿no? Y aquí quiero hacer una aclaración. Miren, cuando estamos hablando de Reactiva 1 y Reactiva 2, que tuvo también sus problemas, ¿no? Pero que en esencia es lo que, digamos, el texto, la teoría dice que debe hacerse. ¿Para qué? Para no cortar lo que se llama la cadena de pagos, para seguir dando dineros a las empresas, etcétera. Bueno, una de las primeras cosas es que no se pusieron condiciones con relación al empleo. Pero bueno, ya, el problema de Reactiva fue un problema serio, que poco a poco se ha ido ordenando. Pero el problema de los bonos es algo que todavía no se ordena. Y se habla de varios millones de trabajadores en desempleo. Sí, pues deben haber. Y también es cierto que ya a estas alturas, ¿no?, algún sector de trabajadores debe haber recuperado su trabajo. Pero la verdad es que la pandemia, ¿no?, también hace estragos en otros sectores que no pueden realmente reactivarse, precisamente porque las condiciones de sanidad y de seguridad no están planteadas, ¿no? Por ejemplo, miren, todo lo que se llama la fase 4, en la cual está el turismo, en la cual está el teatro, en la cual están eventos deportivos, esta fase 4 tiene también los cines, los gimnasios, actividades como casinos, etcétera, etcétera. Muchos se preguntan, bueno, está bien, pero eso no aporta mucho al PBI. No aporta mucho al PBI, pero aporta significativamente en el empleo. Porque si ustedes solamente comparan ya los restaurantes, no se calcula más o menos 200.000 restaurantes a nivel nacional, y cantidad de trabajadores deben ser más o menos entre 1.000.000 y 1.200.000. El turismo no está en unas condiciones muy difíciles, y también va a ser muy difícil que se reactive en poco tiempo. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando con el empleo? En vez de que el gobierno comience a repartir con mayor énfasis bonos, esta población se está quedando realmente sin eso. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde va a sacar plata el gobierno? El gobierno nos prometió un 20% más o menos de inversión para mitigar la pandemia. Eso prometido por el gobierno, a veces por información del mismo gobierno, parece que ya lo hubiera superado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los planes Reactiva 1, Reactiva 2, que son más o menos 60.000 millones, ¿no?, estamos hablando de la masa monetaria que está en el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Que el Banco Central de Reserva les presta a los bancos le prestan a la gente, el Estado garantiza, pero ese dinero después se devuelve, ¿no? La condición es que lo devuelva. Y sin embargo, no salen exactamente de la caja fiscal. Es decir, no es que el Estado haya gastado toda su caja fiscal en estos planes. Todavía el Estado tiene bastantes recursos como para poder enfrentar el tema de bonos para estos sectores, y sobre todo de un sector etario, ¿no?, de mayor a 60 años, que necesitan realmente del bono porque no pueden estar en exposición, ¿no es cierto? Porque ya está claramente demostrado que allí, en ese sector etario, es donde la enfermedad más claramente afecta. Dos cuestiones entonces para terminar, compañeros, ¿no? Una primera es que el gobierno tiene que tener un enfoque de demanda, ¿no? Es decir, dar plata a la gente, ya, para hablarlo más en criollo, para que la gente pueda comprar y que las empresas que se van reactivando puedan realmente tener un público, una demanda, puedan tener compradores. Eso se hace de distintas maneras. Puede ser con transferencia de bonos, pero básicamente debería ser también con una política que deje un poco de lado el asistencialismo y se enfoque de manera, digamos, con un enfoque más productivista, ¿ya? Por ejemplo, un autoempleado. Si ustedes a un autoempleado ve que ha perdido su trabajo y ustedes le dan para que pueda enfrentar sus deudas, le dan dinero también para que pueda tener capital de trabajo,
y le dan dinero para que pueda resarcirse un poco de los problemas de endeudamiento que tiene, con toda seguridad ese hombre va a hacer lo posible por recuperar ese empleo, y ese empleo va a ser recuperado e incluso ese dinero puede ser cobrado. Pero con la lógica simple de un asistencialismo que ni siquiera llega a todos, es mucho más difícil. Entonces, una lógica productiva, ¿no? Y una lógica de demanda que debe también suponer que los trabajadores tengan más dinero a disposición, que debe también suponer que la gente pueda gastar más y que el consumo pueda reactivarse, y reactivando el consumo, reactivar también la demanda. Entonces, con esos dos enfoques, ¿no?, podemos realmente comenzar una verdadera reactivación. Más adelante probablemente tendremos que ver otras cosas, diversificación productiva, nuevos sectores que se pongan en marcha, etcétera, etcétera. Por ahora, lo más inmediato son este tipo de actividades. Lo otro son los empleos de emergencia. Una política de empleo de emergencia, ahí tienen ustedes Avanza Perú, Arranca Perú, Trabaja Perú, etcétera, etcétera. Están muy bien, pero tengan en cuenta que esos son empleos temporales. Que al lado de esos empleos, esos planes de empleo temporal, tienen que haber realmente políticas de empleo que hagan que la gente se base en empleos dignos y productivos. Entonces, solamente con miradas de ese tipo se podrá realmente trabajar una verdadera reactivación. ¿Qué cosa es lo importante? Tener, digamos, la agudeza de ver qué sectores son los sectores que más mano de obra pueden jalar. Una de las razones por las cuales fue tan criticada, ¿no?, la propuesta del ex premier Cateriano fue precisamente eso. Él inmediatamente lo que planteó fue que se iba a reactivar la economía solamente a partir, ¿no?, de que los proyectos mineros, ¿no?, fueran realizados inmediatamente. Incluso habló hasta de lugares tan conflictivos como Conga y Tía María. Él aseguraba de que los iba a poner en funcionamiento. Bueno, le iba a echar más leña a fuego a la conflictividad social por un lado, pero por otro lado eso no iba a resolver el tema grande, ¿no es cierto?, de necesidades de mano de obra. ¿Que es necesario que la minería funcione? Es necesario, sin duda. Y que es muy importante, sobre todo en estos casos, las ampliaciones y otros más, pero es mucho más importante encontrar sectores donde la mano de obra pueda ser utilizada con mayor fuerza. Entonces, sectores como construcción civil, ¿no?, los sectores de la construcción que tienen tanto de eso, son muy importantes. Hay otros que son estacionales, pero también son muy importantes. Hay otros sectores, por ejemplo, que deberían ser atendidos con gran prioridad, como por ejemplo el sector agrario. No solamente porque allí todavía trabajan más de 2,5 millones de personas, sino también porque nuestra seguridad alimentaria en todo el país depende de ellos. Entonces, estimados compañeros, estamos frente a un problema que es serio. Yo he tratado de explicar los enfoques y creo que es también una labor de las centrales, además del enfoque que debería dársele a una reactivación, ir identificando los sectores en los cuales, ¿no?, esto pueda hacer realidad una reactivación saludable para el país. Bueno, muchas gracias, compañeros.